Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este video explicativo. En el contexto de una envasadora industria cervecera, procederemos a explicar lo que es el circuito propuesto y también explicación de lo que son las preguntas asignadas. Me llamo Jennifer Tiria y junto con mis compañeros Gabriel Alexander Arroyo Hernández y Snyder Vaca procederemos con la explicación de este video. Bueno, para comenzar con este video, primeramente explicaremos lo que es nuestro circuito propuesto realizado en el programa de KSIMI bajo la norma IS. Y para dar inicio a lo que es nuestra simulación del circuito, primeramente activamos el sistema de protección, que son los fusibles y los disyuntores, y posteriormente el operativo, es la simulación, inicia el proceso de accionamiento del pulsador de marcha S02. Al cerrarse este contacto se establece la alimentación al circuito de mando, permitiendo el paso de la corriente a través del contacto normalmente cerrado del interruptor térmico FM1. El contacto normalmente cerrado del interruptor térmico FM2 y el fusible F02. Esta acción energiza la bobina del contacto de KM1, cerrando sus contactos principales de potencia y permitiendo el arranque del motor 1, a como estamos viendo a continuación, que acciona la cinta transportadora 1. Simultáneamente, se activa el contacto auxiliar normalmente abierto KM1 que se encuentra en paralelo con el pulsador S01, funcionando como un enclavamiento. Este contacto se cierra una vez que KM1 está energizado, asegurando que la cinta 1 continúe funcionando incluso después de que se libera el pulsador S02. Las botellas transportadas por la cinta 1 son detectadas por el sensor. Cada vez que una botella pasa y activa este sensor, su contacto se cierra momentáneamente, permitiendo la activación de la bobina del temporizador KT01 y también energizando la bobina del contactor KM2 a través del contacto normalmente cerrado del temporizador KT01, el cual se encuentra cerrado mientras no transcurra el tiempo de retardo. Una vez que KM2 se energiza, se cierran sus contactos de potencia, arrancando el motor M2 que activa la cinta transportadora 2. Además, se cierra el contacto auxiliar normalmente abierto KM2, que actúa como enclavamiento para mantener la cinta 2 en función mientras dure la señal de detención de botella. De forma simultánea, al cerrarse el contacto del sensor, se energiza también el relé auxiliar K02, cuyo contacto normalmente abierto se cierra activando la lámpara piloto, la cual indica visualmente que una botella ha sido detectada y encuentra el tránsito hacia la segunda cita. El temporizador KT01, una vez energizado, hacia su cuenta regresiva de 5 segundos. Si durante este periodo no se recibe una señal desde el sensor, es decir, que no detecta más botellas, su contacto normalmente cerrado se abre al finalizar el retardo, cortando la alimentación de la bobina KM2 y por tanto deteniendo la cinta transportadora 2 al abrirse sus contactos de potencia. Esta lógica permite que la cinta 2 funcione únicamente cuando existe flujo de botella, optimizando el consumo energético y reduciendo el desgaste mecánico. Según la norma ISO 13849, ¿qué nivel de prestaciones tendría tu circuito si el relevador falla en estado de encendido? En condiciones normales, el sensor capacitivo permite el control del movimiento de las botellas, ya sea para detener la banda, activar mecanismos de separación o sincronizar procesos de llenado y tapado. Si el relevador falla en estado de encendido, el sistema interpretaría de manera errónea la señal del sensor, provocando que la banda continúe su operación sin pausa, aun cuando debería detenerse o actuar en función de la presencia de una botella. Si el relevador falla, el operario podría intervenir manualmente ante un mal funcionamiento en la línea, exponiéndose a partes móviles de baja inercia. Dado que no hay elementos peligrosos, el riesgo se limita a lesiones leves y reversibles, clasificadas como S1 según la norma, lesiones leves y reversibles, como golpes o molestias musculares menores. Las líneas de envasado operan de forma continua y los operarios permanecen cerca de las bandas transportadoras realizando tareas frecuentes. Esta cercanía y participación frecuente hacen que la exposición al riesgo también sea frecuente o continua, por lo que se clasifica como F2, siguiendo la tabla de decisiones del anexo A de la norma ISO 13849-1.
Aunque el sistema no implica un daño grave inmediato, la intervención del operario mientras la línea sigue en movimiento sin mecanismos visibles de parada segura reduce significativamente la capacidad de evitar el peligro. Por ello, la posibilidad de evasión se considera limitada y se clasifica como P2. Cuando se siguen estos tres parámetros, gravedad de la lesión, frecuencia o tiempo de exposición al peligro y las posibilidades de evitar o minimizar el daño, en la gráfica de evaluación del riesgo obtenemos los siguientes denominaciones S1, F2, P2. El resultado que se obtiene, según el anexo A de la ISO 13849-1, es que el nivel de prestaciones requerido, denominado como PL para este tipo de circuito, debe ser el nivel C. Este nivel equivale a un riesgo bajo, lo que refleja que la probabilidad de que ocurra un daño es moderado, lo que requiere de una medida de seguridad con una fiabilidad media para garantizar la protección adecuada. ¿Cómo rediseñarías el sistema usando dos sensores fotoeléctricos en configuración redundante según la norma IEC 61508 SIL 2 para detectar botellas transparentes? Para cumplir con los requisitos de seguridad funcional establecidos en la dicha norma, en un nivel SIL 2, el sistema de detección de botellas transparentes puede ser rediseñado mediante la incorporación de dos sensores fotoeléctricos en configuración redundante. El fin de este diseño es el de reducir la probabilidad de fallos peligrosos no detectados y garantizar una detección confiable, incluso ante condiciones adversas como baja reflectividad, desalineación o suciedad en el entorno industrial. Los sensores a emplear deben ser del tipo retroreflectivo, polarizado o con supresión de fondo, específicamente diseñados para detectar materiales transparentes como vidrio o PET. Se instalarán de manera que supervisen simultáneamente el mismo punto sobre la banda transportadora. Cada sensor enviará su señal de forma independiente a un controlador de seguridad certificado para SIL 2, el cual ejecutará una lógica de validación continua para comprobar la integridad del sistema. La lógica aplicada en este diseño funciona de la siguiente manera. Si ambos sensores detectan la presencia de una botella al mismo tiempo, el sistema considera que la condición es válida y el proceso puede continuar normalmente. Si ninguno de los dos sensores detecta un objeto, también se interpreta como una condición segura, ya que indica simplemente la ausencia de botellas en ese momento. Sin embargo, si solo uno de los sensores emite señal de detección y el otro no, se interpreta como una posible discrepancia o fallo. Ante esta condición, el sistema debe adoptar una medida de seguridad, que puede incluir la detección temporal del proceso, activación de una alarma o rechazo del envase detectado según la programación definida en el controlador. De esta forma, se garantiza que en caso de fallo de uno de los sensores, el segundo pueda mantener la operación sin comprometer la seguridad funcional. Además, el sistema debe incluir diagnóstico interno como monitoreo de fallos de alineación, contaminación óptica o deterioro del sensor, y aplicar medidas contra fallos por causa común, denominados como CCF. Y la validación del sistema debe contemplar el cálculo del PFH, que se define como la probabilidad de fallo por hora, asegurando el cumplimiento de los límites establecidos para SIL 2.